Mi nombre es Tiago, tengo 26 años, y hasta el día de hoy trabajo como camarero en una cafetería ubicada dentro de uno de los centros de investigación científica más grandes del país. La gente lo llama el Cubo por la arquitectura del edificio principal, que está todo reflejado y lleno de ángulos extraños. He estado allí desde que tenía 19 años, sirviendo café, haciendo sándwiches, friendo pasteles y escuchando a los científicos hablar. Y mira, escucha todo. En el momento en que esto sucedió, me encontraba en un momento extraño de mi vida. Acababa de perder a mi madre y me lancé de cabeza a mi rutina laboral para no pensar demasiado. Siempre me ha gustado aprender por mi cuenta, especialmente matemáticas. No tengo título ni nada, pero paso horas en YouTube, en foros, viendo videos sobre teoría de números, paradojas lógicas, ese tipo de cosas que nadie imaginaría que alguien en el mostrador disfrutaría. Fue una especie de refugio para mí, ¿sabes? La cafetería funcionaba como un pequeño ecosistema dentro del campus, llena por la mañana de profesores y estudiantes apurados, más tranquila por la tarde, cuando los grupos de investigación tomaban un descanso para respirar. Cualquiera que trabaje en el ámbito científico se da cuenta inmediatamente de ello, hablan rápido, piensan aún más rápido y olvidan que el mundo que les rodea existe. Me encantó escuchar las conversaciones sin querer involucrarme, pero ese día, un martes normal, el clima era diferente. En una de las mesas del fondo estaba sentado el Dr. Gustavo, un físico famoso allí, de esos que pasan tan rápido que ni siquiera se enfría el café. Estaba más agitado que de costumbre, hojeando una pila de papeles, murmurando suavemente, como si estuviera discutiendo con su propio cerebro. Había algo en el aire, una inquietud casi palpable. Y fue esa incomodidad suya la que terminó convirtiéndose en mi puerta de entrada a un mundo del que nunca pensé que podría ser parte. Fui a su mesa con un espresso corto y una tostada de pan, que pedía religiosamente todos los días a las 3:17 p.m. No son las 3:15 p.m., no son las 3:20 p.m., 15:17. Siempre. Eso ya decía mucho sobre cómo funcionaba su mente. Cuando dejé el plato sobre la mesa, ni siquiera levantó la vista. Él simplemente seguía mirando las notas como si fueran un enemigo personal. Intenté iniciar una conversación como hacía con todos, pero él solo dijo un seco gracias, hasta ahora, todo bien. Pero cuando me giré para volver al mostrador, lo oí murmurar en voz alta, casi como si quisiera que alguien lo oyera: no tiene sentido, esta mierda debería cerrar. Me detuve sin mirar atrás y esperé unos segundos. Maldita fórmula. El universo no debería funcionar así. Eso me hizo sentir curiosidad en ese momento. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero de esa manera. Lo sentía personal, como si el tipo hubiera sido traicionado por su propia lógica. Mientras estaba friendo patatas, estaba pensando, no pude evitarlo. Estaba hablando de algo que no encajaba del todo en una fórmula. Probablemente física cuántica o algo así, pero, verá, a veces los problemas más complicados tienen una solución mucho más simple de lo que parecen. Y no digo que entienda la física de partículas. Por supuesto que no, pero hay patrones, hay ideas matemáticas que aparecen en todos los ámbitos. Y allí, entre una petición y otra, me vino a la mente una en particular. Un extraño concepto de convergencia que había leído en un hilo de un foro oscuro meses atrás. Fue una locura, casi contraintuitivo, pero tenía sentido en un sentido retorcido. Y, en ese momento, aún sin saber exactamente cuál era su problema, algo dentro de mí gritaba que tal vez, solo tal vez, esa idea encajaría ahí. Ese pensamiento no me abandonaba. Sabía que sonaría ridículo, pero si no lo decía me arrepentiría. Respiré profundamente, cogí una servilleta limpia y un bolígrafo que siempre guardo en el bolsillo de mi delantal, porque me gusta escribir algunas sumas en mi cabeza cuando estoy libre. Regresé a su escritorio con el corazón acelerado, como cuando estás a punto de decir algo muy estúpido o muy brillante y ni siquiera sabes cuál. Doctor Gustavo, disculpe la intromisión, pero mencionó una fórmula que no cuadra, ¿verdad? Tengo una idea tonta, pero quizás sirva. Él miró hacia arriba por primera vez, y hombre, esa mirada me atravesó el alma. Fue como si hubiera dicho que sabía cómo arreglar el reactor de una nave espacial usando cinta aisladora. Me miró como quien evalúa un insecto curioso, pero no dijo nada. Simplemente hizo un gesto seco con la mano, como diciendo, habla más alto. Entonces tragué saliva con fuerza y garabaté en la servilleta. Expliqué rápidamente un enfoque que implica una interpretación no convencional de un límite matemático que no resuelve la ecuación directamente, sino que cambia la forma en que se ven sus elementos. Utilicé un ejemplo burdo con filas interminables de mesas y sillas, una analogía, para intentar explicar el patrón que había leído en ese hilo. Hablaba apresuradamente, sin saber muy bien si lo que yo decía tenía sentido para él, pero con ese impulso interno que a veces aparece cuando sentimos que estamos tocando algo más grande de lo que parece. Cuando terminé, dejé la servilleta allí y volví al mostrador, sin esperar respuesta. Se quedó mirando el papel con una ceja levantada, como alguien que hubiera recibido un acertijo de un lugar del que no debería haber venido.
Juro que por un segundo vi una pequeña sonrisa en la comisura de mi boca, pero pronto desapareció, y se levantó y se fue sin decir palabra. Esa noche, confieso que salí con una sensación extraña, una mezcla de vergüenza, orgullo y un toque de expectativa que traté de no alimentar. Pensé, debió haberlo encontrado ridículo o ni siquiera entendió lo que quise decir. Pero en el fondo, algo me decía que esto había provocado una chispa. Al día siguiente estuve todo el turno comprobando si iba a aparecer, pero nada, ni rastro del doctor Gustavo. Ni siquiera el otro día. Empecé a pensar que había abandonado la investigación, que se había vuelto loco, no sé. Lo único que sé es que, por loco que parezca, me hizo sentir incómodo. Quería saber si me había ayudado o si simplemente me había avergonzado. Seguí dándole vueltas, repasando mentalmente todo lo que había dicho como si fuera posible volver atrás en el tiempo y ajustar las palabras. El viernes de esa misma semana, sobre las 4 de la tarde, volvió a ingresar. Esta vez con pasos más tranquilos y aire de quien ha dormido mal durante días. No miró el mostrador. Sentados en la misma mesa. Hice como si no estuviera mirando. Pero la curiosidad me carcomía por dentro. Sacó una carpeta de cuero desgastada llena de papeles arrugados y comenzó a organizar algunas notas. Unos 5 minutos después, me llamó con un gesto brusco. «Tiago, ¿verdad?», dijo. Solo escuchar mi nombre salir de su boca hizo que mi estómago se revolviera. «¿Tienes alguna otra idea absurda como esta?», preguntó, medio serio, medio irónico, pero con un brillo en los ojos imposible de ocultar. Me reí, un poco avergonzado. Y respondí, «Depende». Se cerró la fórmula. Él no respondió. Él simplemente empujó hacia mí un papel doblado en 4. Cuando lo abrí, vi los cálculos ajustados. La misma estructura, pero ahora con resultado. Cerrado, resuelto. Recuerdo que miraba ese papel como si fuera un billete ganador. No por los números en sí, que incluso para mí tenían sentido, sino por lo que representaban. El chico se lo había tomado en serio. Él, el mismo investigador que ignoraba cualquiera que no llevara placa de médico. Había regresado allí con la fórmula cerrada, y estaba basada en una idea mía. Lo que sugeriste fue contraintuitivo, pero funcionó. Abrió un nuevo camino de razonamiento que nadie aquí había considerado, dijo, casi refunfuñando, como si aún estuviera luchando con su propio orgullo. Y entonces dijo una de esas cosas que nadie espera oír tras un mostrador grasiento. Estamos revisando el artículo. Hay espacio para una colaboración técnica informal. ¿Estarías dispuesto a hablar con el grupo? Nada oficial, por supuesto, solo intercambiar algunas ideas. Solo pude asentir, medio en shock. Después de que se fue, necesitaba ir al baño. Cerré la puerta, miré mi reflejo y me reí. Fue surrealista. Como esos sueños en los que estás en un examen de física sin pantalones. Pero en este caso, llevaba pantalones. Y me iba bien. Y al mismo tiempo, el miedo también empezó a golpearme. Miedo a no estar a la altura. Me temo que era una broma y no me di cuenta. De ser solo una anomalía. Una coincidencia. Pero me aferré a la sensación que tuve cuando se me ocurrió la idea. No era una suposición. Fue intuición combinada con años de verdadera curiosidad, autoestudio e incluso pasión. Nadie me había dado un diploma, pero yo me había dado tiempo. Y eso valió algo, ¿no? Al menos ahora sí lo parecía. La semana siguiente, entre turnos, comencé a asistir a algunas reuniones informales del grupo del Dr. Gustavo. Al principio, fue como entrar en territorio extranjero sin hablar el idioma, todas esas ecuaciones desplegadas en pizarrones gigantes. La gente hablando de mecánica cuántica como si estuvieran discutiendo sobre el clima. Pero poco a poco fui encontrando mi manera de aportar. No lo entendí todo, por supuesto, pero a veces, mientras estaban atrapados en un razonamiento muy técnico, yo hacía una pregunta tonta, o sugería un atajo en un cálculo, y eso se convertía en un punto de partida. Era como si yo pudiera ver un camino desde afuera que ellos, porque estaban demasiado adentro, no podían ver. Y eso empezó a ganar respeto, primero con miradas curiosas. Luego con asentimientos, hasta que una de ellas, una investigadora llamada Lidia, empezó a llamarme nuestra barista teórica, pero no todo fue color de rosa. Había un chico en el grupo, Claudio, uno de los postdoctorados, a quien claramente no le gustaba que yo estuviera allí. Siempre con una broma como, «Tiago, ¿vas a traer los quasants o vas a explicar la relatividad general hoy?». Fingí que no me molestaba, pero me estaba carcomiendo por dentro. Una vez se le escapó que lo que hice fue suerte de principiante, que cualquiera con un poco de lectura lo entendería. Y eso me atrapó, no con la crítica, sino con el desprecio. Fue entonces cuando comprendí que el prejuicio intelectual era más fuerte de lo que pensaba. Toleraron mi presencia, mientras fuera una curiosidad, el encargado de la cafetería que sabía de matemáticas. ¿Pero realmente me verían como alguien que realmente podría contribuir? Esta duda comenzó a crecer dentro de mí, junto con una incomodidad que ya no podía ignorar. Las cosas realmente empezaron a cambiar cuando se aceptó la revisión del artículo. El doctor Gustavo entró a la cafetería con una de esas raras sonrisas que solo vemos en las fotos de graduación. Se acercó directamente al mostrador, pidió 2 cafés y dijo, «Tiago,
Estás fuera. La publicación fue aprobada con honores. Tu razonamiento pasó a formar parte del segundo bloque del análisis, y el editor me pidió que describiera el origen del nuevo enfoque, así que te cité. En ese momento me quedé congelado. ¿Sabes cuando escuchas algo y parece que tu cerebro no sabe dónde enviar la información? Fue así. No solo había utilizado mi idea, sino que le había dado crédito, nombre completo, Thiago Mendes, colaborador externo. Eso tuvo más impacto que cualquier diploma. Por primera vez en mi vida me sentí visto por algo más que mi credencial de asistente, pero no todos reaccionaron bien. Al día siguiente, la gente en el campus susurraba mientras yo pasaba. Dos profesores a los que siempre saludaba con un amistoso buenos días comenzaron a fingir que no me veían. Claudio, por supuesto, parecía estar a punto de explotar, y comencé a notar un patrón. Cuanto más establecía mi presencia como algo legítimo, más incomodidad causaba en algunas personas, como si hubiera invadido territorio sagrado. Pero al mismo tiempo, otros vinieron a mí con preguntas, con genuina curiosidad. Incluso hubo una estudiante de ingeniería que me pidió una recomendación del libro porque quería comprender mejor el concepto que había sugerido. Fue ese día que sentí que algo estaba cambiando dentro de mí, quizás lentamente, quizás a la fuerza, pero cambiando, y, sin quererlo, fui parte de ese cambio. Pero el momento más extraño, y quizás el más memorable, ocurrió 2 semanas después. Ya estaba dividiendo mi tiempo entre la cafetería y estas conversaciones con el grupo. El personal de coordinación no se quejó porque aún así entregué todo a tiempo. Incluso hubo gente que vino solo para ver al asistente matemático en acción. Pero esa tarde todo era diferente. El doctor Gustavo apareció sin aliento, con el rostro pálido y sosteniendo unos papeles como si le ardieran en la mano. Dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Fuimos a una sala de apoyo al lado de la cafetería, normalmente utilizada por los empleados para descansar. Dentro, me mostró una serie de nuevas ecuaciones basadas en nuestra solución. Thiago, esto no debería estar pasando, dijo, mirando la pizarra improvisada donde había garabateado los números. Al principio, por supuesto, no lo entendí, pero explicó que cuando extrapoló la fórmula utilizando el enfoque que yo sugerí, empezaron a surgir patrones extraños, repeticiones que no tenían sentido físico, pero matemáticamente eran demasiado perfectas, simetrías que rayaban en lo imposible. Era como si, de alguna manera, la realidad se doblara hacia donde no debería. Si profundizamos en esto, podría abrir un gran debate sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, pero el problema es, ¿por qué nadie lo ha visto antes? ¿Y por qué lo has visto tú?, preguntó, más para sí mismo que para mí. En ese momento, la atmósfera se volvió pesada. Sentí un escalofrío recorrer mi nuca como si algo nos estuviera mirando. No sé cómo explicarlo, pero la habitación parecía hacerse más pequeña y sofocante. Incluso las luces empezaron a parpadear. Y lo más extraño es que no había nadie moviéndose dentro del edificio en ese momento. Permanecimos en silencio durante un tiempo que pareció mucho más largo de lo que realmente fue. El doctor Gustavo, que normalmente era puro escepticismo, estaba visiblemente conmocionado. Comenzó a hablar en voz baja, como si temiera ser escuchado, diciendo que estas simetrías, estos patrones que habían surgido, se conectaban con una vieja hipótesis que él mismo había descartado hace años como imposible, algo sobre realidades matemáticamente interconectadas. Como si nuestra existencia estuviera estructurada sobre algún tipo de algoritmo y que, tal vez, la ecuación hubiera caído en un rincón donde la lógica humana ya no era confiable. Lo sé, suena loco, y quizás realmente lo fue, pero en ese momento, mirándolo sudando fríamente mientras garabateaba en la pizarra, no pude reír. Yo también lo sentí. Fue como si la ecuación hubiera tocado algo que debería haber estado latente, y luego me dijo algo que me dejó helado hasta los huesos. Desde que me diste esa idea, he estado soñando con cosas. Fórmulas que aparecen en el techo al despertar, voces que recitan patrones numéricos perfectos, como si algo quisiera mostrarme más. Me miró con los ojos muy abiertos y me preguntó, ¿tú también estás soñando, Thiago? Mentí, dije que no. Pero lo cierto es que, desde aquella tarde en que escribí en la servilleta, venía teniendo sueños extraños. Al principio, eran solo formas geométricas moviéndose. Luego empezaron los números, y por último, una habitación blanca, idéntica a la que estábamos en ese momento, y siempre había una figura en la esquina, inmóvil, que nunca podía mirar directamente. Era como intentar ver un número irracional entero a la vez. La mente no puede seguir el ritmo, y cada vez que me despertaba de esos sueños, sentía que había olvidado algo importante, como si alguien hubiera sacado una idea de mi cabeza antes de que pudiera comprenderla. Después de ese día, el doctor Gustavo desapareció por un tiempo. Nadie sabía con seguridad si se había tomado una licencia,
se había vuelto loco o simplemente había abandonado el proyecto. El grupo continuó trabajando, un tanto sin rumbo, como si el engranaje principal hubiera desaparecido y nadie quisiera admitirlo. Regresé al mostrador a tiempo completo por decisión propia. Sentí que había cruzado una línea que tal vez no debería haber cruzado, porque la verdad es que las cosas empezaron a cambiar. No en el mundo, sino en mí. Comencé a ver patrones en todo, en el sonido del aceite hirviendo, en los barrotes de la ventana del restaurante, en los escalones de la escalera de incendios, como si el mundo intentara decirme algo, pero en un idioma que solo las matemáticas hablaban y aún así con acento. Un mes después recibí una carta por correo. Era del doctor Gustavo, escrito a mano con letras ligeramente temblorosas. Dijo que necesitaba salir del país, que los sueños habían empeorado, y esa puerta que abrimos no debía ser tocada. Me agradeció la idea, dijo que era brillante, pero que debíamos olvidarlo, que así era mejor. Junto con la carta vino la servilleta original, el mismo en el que escribí mi sugerencia, manchado de café en los bordes y con un número escrito con lápiz muy pequeño en la esquina, las 11:23. Cuando vi esto me quedé congelado, porque durante semanas me había estado despertando todas las noches a las 11:23 en punto, bañado en sudor frío y sin recordar nada de lo que había soñado. Intenté quemar la servilleta, interés, pero no se incendió, simplemente se oscurecería en los bordes y luego volvería a la normalidad. Y luego, por impulso, lo metí en una caja de zapatos y lo tiré al fondo del armario. Desde entonces dejé de tener sueños. Me despierto en paz, sin figuras en la esquina de la habitación, sin voces recitando números, pero hay días en que paso por la cafetería, veo a alguien sentado en la misma mesa donde todo empezó, garabateando en un trozo de papel y siento una punzada en el pecho, como si esa idea aún estuviera viva, esperando otra oportunidad para escapar. No sé si algún día tendré el coraje de abrir esa caja otra vez. Hoy, cuando alguien me pregunta si es cierta la historia de que ayudé con un artículo científico, me río y digo que es una exageración, pero a veces alguien más atento se da cuenta de la manera en que observo el mundo, como miro el patrón de grietas en el suelo, o el reflejo de vasos apilados, y tal vez, solo tal vez, esa persona lo entienda, porque lo que aprendí es que el verdadero conocimiento del que te asusta no es el que encuentras en los libros, es aquello con lo que nos topamos por accidente, cuando nadie nos mira, y no siempre estamos preparados para comprender lo que vimos.